Muy buenas tardes, compañeras y estimados invitados. Somos estudiantes del tercer año de la carrera de Psicología, modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro. El motivo por el cual nos hemos dado cita el día de hoy en esta reunión a través de la plataforma Zoom es para hablar sobre los grupos generacionales a los cuales pertenecemos cada uno de nosotros. A continuación, explicaré brevemente de qué se tratan los grupos generacionales. Según el diccionario definición.mx, generación hace referencia a un grupo de individuos que comparten un determinado rango de edad en un momento histórico específico. Cada generación ha sido bautizada con un nombre específico por investigadores para poder estudiar su comportamiento. Es así que se han establecido 5 grupos generacionales. Primero tenemos la generación Baby Boomer, que son las personas quienes nacieron entre 1945 y 1964. Luego tenemos la generación X, que son las personas que nacieron entre 1965 y 1979. Luego tenemos la generación Y, o más conocidos como los millennials, que son aquellas personas que nacieron entre 1980 y el año 2000. Luego tenemos la generación Z, que son quienes nacieron entre el año 2001 y el año 2011. Y finalmente tenemos la generación Alfa, que son quienes nacieron desde el 2011 hasta la actualidad. ¿Alguna inquietud de parte de los invitados o de parte de la compañera sobre este tema? No, ninguna por mi parte. Ninguna, compañero. Puede seguir. Ya. Bueno, por este motivo es que el día de hoy hemos invitado a una persona por cada generación para entrevistarla y conocer su experiencia sobre los juegos que solían practicar. Vamos a iniciar realizando la primera entrevista a la señora Melida Ordóñez, que corresponde a la generación Baby Boomer. ¿Qué tal, Melida? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, yo les contaré en mi niñez que no nos gustaba jugar y cómo sabíamos jugar. En mi niñez nos gustaba, primeramente, que lo que más nos gustaba es jugar al gato y al ratón. Y también a las escondidas, también a jugar, decíamos nosotros, pares o nones. También nos gustaba jugar así, nosotros decíamos a la semana. Y por ahí nos gustaban los juegos, pero más nos gustaba jugar al gato y al ratón. En ese juego nos reuníamos 12 niñas y 2 niños. Y de ahí nos teníamos que ver que sea amplio para jugar. Y de ahí entonces seguía el gato al ratón, a donde que ya se avanzaba a coger al ratón, entonces ahí ya dejaba de seguir el gato. Y entonces ahí ya calmaba el juego y vuelta comenzábamos.
Y también en los otros juegos, igualmente, pero esos no eran tanto como nos gustaba el juego que le estoy contando. Y por ahí entonces también jugábamos al lirón, lirón decíamos. También jugábamos a la culebrita, ahí éramos también bastantes niñas. Entonces ahí corríamos, la que se caía, entonces esa seguía saliendo, saliendo y al fin no quedaba ni una. Esos eran los juegos de nosotros, los más que nos gustaba en nuestra niñez. Ya, Y ya muy bien. Muy interesante lo que nos está contando. Ya, nos decía que el gato y el ratón era el juego que más le gustaba a usted y a sus compañeras. Eh, ¿En qué horario eh, sabían jugar? el horario del juego de nosotros era el rato del recreo. Ahí jugábamos hasta vuelta que nos llamen a clases y ya entonces ya nos cansados de jugar, entonces vuelta entrábamos a clases. Ya, muy bien. Y después de salir de clases, ¿se quedaba jugando o sí iba tempranito a la casa? No, no, después de eso ya entonces ya salíamos de clase, entonces ya nuestros profesores a todos nos encaminaba para que pronto vengamos a la casa para el almuerzo, pero no nos quedábamos jugando en el camino, nos veníamos directamente a la casa. Ah, ya, qué bien, entonces sí eran bien portaditas. Sí, así era. ¿Alguna vez tuvo algún accidente realizando ese juego? Claro, nos caíamos, nos lastimábamos las rodillas, los codos, pero igual seguíamos jugando, no hacíamos caso. Ah, ya. Y cuando llegaban a casa, sus papás no les retaban porque se han lastimado. Claro, cuando era bastante nos curaba, decía, no, no anden haciendo eso porque se caen, se lastiman, se enferman. Pero ya eso era un rato, pero vuelta al siguiente día lo mismo, pues al juego. Como nos gustaba bastante jugar, Ya, muy bien. Eh, ¿qué lugares, aparte de la escuela, en qué otros lugares solían jugar? es que nosotros teníamos que ver un espacio grande para poder jugar a eso, porque nos reuníamos bastantes para jugar y si no había bastante espacio no podíamos jugar. Entonces eso era en la cancha que había a frente de la escuela. Ah, ya. Y jugaban todos, niños y niñas. No, los niños, ellos cada quien, solo para el gato y el ratón, solo dos niños y de ahí solo niñas. De ahí cada quien ellos jugaban. Ah, ya. O sea, niños y niñas generalmente jugaban separados. Sí. Ya, muy bien. Eh, a ver, otra pregunta que le puedo hacer. ¿Qué piensa sobre los juegos de ahora que son digitales, electrónicos, en comparación con los juegos de antes que solía practicar usted? Es que ahorita no, a los niños ya no se ve jugar como nosotros jugábamos. Los juegos de ellos son distintos. Y ya no, no se ve lo que jugábamos nosotros, los niños ahora ya no juegan. Ya cree que falta un poquito más de desprenderse de pronto de la tecnología, de los celulares, de las tablets. Claro, eso es ahora solamente por el celular, todo es distinto los juegos.
En el tiempo de nosotros, como no había eso, entonces nosotros jugábamos así. Era más divertido. Ya, ya, muy bien. Y bueno, de mi parte, eso han sido todas las preguntas que he preparado para Mélida, que representa la generación de Baby Boomer. Tal vez las compañeras o los otros participantes tengan alguna otra pregunta que realizar, alguna curiosidad que tengan sobre eh, lo que nos acaba de comentar Mélida. Yo tengo la pregunta. Señora Mélida, Sí, diga. ¿usted qué cree que es mejor, la generación suya o la generación actual? O sea que lo que yo entiendo es que nosotros jugábamos así antes y ahora ya es muy distinto a los juegos de los niños ahora. Tiene sus consecuencias, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Porque hay muchos padres que en ocasiones les dan un teléfono, pero no los están observando, no los están controlando, ¿verdad? Ya, sí, eso es la verdad. Nosotros nada, vuelta más antes ya jugaba porque verán, nuestros papás nos decían, pues ustedes tienen que aprender, después de aprender, pónganse a jugar. Y nosotros así hacíamos. En la escuela lo mismo, ya los maestros nos decían, ya les voy a sacar al recreo a que jueguen, pero si van haciendo todas las tareas. Entonces Claro. nosotros eso nos grabábamos y decíamos, bueno, nosotros si no salimos al recreo es porque no hemos aprendido. Y si hemos aprendido, todos salimos al recreo y si de no quedaban, los que no aprendían, ellos quedaban, no salían a jugar. Lo que quiere dar a entender es que como que en cierta manera en antes se aplicaba más la obediencia, ¿verdad? Claro, eso sí es verdad. Por los castigos también, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, interesante. Muchas gracias. Ya, a usted. ¿Alguna otra pregunta por parte de la compañera Tatiana o Angeline? Bienvenida, Angeline. Yo tengo una pregunta también. ¿Cómo considera usted que ha sido por pasar por tantas situaciones como, digamos, ha sido la dolarización, pasar por tantos presidentes, tantas crisis? ¿Cómo era la juventud de antes y cómo es la juventud de ahora? Porque ustedes de quizá otra generación y nosotros estamos en otra generación. ¿Cómo ha sido el paso de la tecnología también? ¿Usted Sí que utiliza celular? antes nada, no, que celular, nada. La plata en el tiempo de mi niñez era pues muy distinto pues nosotros teníamos los billetes que decíamos de 5 sucres, de ahí de 10 sucres, de 20 sucres y por ahí hacia adelante que sigue pues había hasta el billete de 50 sucres, de ahí subió hasta los 1000 sucres, verá. Entonces, claro, era bastante plata, mire. Y nosotros con un sucre sabíamos comprar bastantes golosinas. Pero era muy distinto, pues, y claro, después ya era extraño, pues, que cuando llegó el dólar. Entonces, claro, y ahorita le ha tocado adaptarse a todos estos cambios del dólar, de la tecnología, por un lado bueno, por un lado malo. Así, pero ya pues a todo hay que enseñarse porque ya es así, pues. Buenas tardes, señora Mélida. Buenas tardes. Le saluda Angelina Manrique. Quisiera Gracias. hacer una pregunta. ¿Usted me podría Dígame. ayudar en qué impacto tuvo la dolarización
en la época, en su época cuando sucedió este acontecimiento. ¿Cómo, o sea, si usted tenía dinero ahorrado o sus padres o qué fue que pasó en ese tiempo? O sea que verá, para mí era una sorpresa porque la verdad la plata había ahí y hasta ahorita lo tengo porque eso quedó, ya no podíamos hacer cambiar. Quedó un billete de 5 sucres, de 10 sucres, de 20 sucres, de 50 sucres y de todo así pues se quedó y lo tengo ahora. Hasta ahorita tengo yo los billetes. Imagínese, fue una sorpresa grande que vino el dólar y y eso ya era poderoso, pues, y quedar nuestra plata, imagínense cómo podíamos estar nosotros. Claro, contar con un dinero ahorrado que después ya como que quedó ahí, ¿verdad? Ya Claro, no. no tenía valor eso, ya no era valorado para nada esa plata ya. Ujú. Muchas gracias. Y ya, gracias también. Pues, ya, muy bien. Si no hay más preguntas para la participante Mélida, eh, para dar paso a la siguiente compañera que tiene a una persona representante de la siguiente generación. Bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora, mi nombre es Tatiana Quelal y les presento a David Lor, él es mi esposo y es una persona nacida en la generación de 1980 hasta 1990, conocido como la generación Y. Bueno, ya dimos un poquito la reseña de lo que es la generación y a él le quiero preguntar más o menos qué tipo de juegos tú jugabas en tu niñez, ya que sabemos que en tu niñez no había, empezó en tu niñez a tener jueguitos de máquinas, recién a adaptarte a la tecnología, a tener computadoras, pero en tu niñez, digamos, 4, 5, 6 años, no habían esas cosas y tenían que jugar igual juegos tradicionales. ¿Qué tipo de juegos tú practicabas? Buenas tardes, mi nombre es David Lord, mucho Muy gusto. buenas tardes. Buenas En tardes. este caso nosotros jugábamos, ¿cómo está? En este caso nosotros jugábamos lo que es el cinturón escondido, era un juego de mucha adrenalina, era fuertísimo. Aparte de eso, jugábamos a las escondidas, los juegos normales que yo creo que para la época existían aún, bueno, cuando existían aún esos juegos, eran súper chéveres. Socializábamos bastante con todo ese tipo de juegos. De ahí vinieron los juegos que tenían unos amigos que compraron el Atari, me acuerdo, después vino el Nintendo, después vino el Super Nintendo y así todas las maquinitas que... PlayStation. Ajá, exactamente, todas esas máquinas que salieron y bueno, ya no se socializaba mucho, o sea, en el cambio de época, digamos, cuando salía una maquinita o algo, ya no jugábamos así, simplemente íbamos a la casa de un amigo, pasábamos 3, 4 personas ahí, ya no eran las 15, 20, 30 personas que pasábamos jugando en el parque o en la cancha, porque sí éramos bastantísimos, me acuerdo. Da un poco de melancolía porque mientras va cambiando de época, van haciéndose menos las personas con las que uno comparte. De ahí vienen las redes sociales, ya prácticamente ya no estábamos juntos, ya solamente era por la computadora, chateábamos, me acuerdo me compraron la primera computadora, habían jueguitos ahí en la compu, era increíble, era súper chévere. Además de eso vino el MySpace, vino el Redes sociales. Hi5, las redes sociales. De ahí ya poco salíamos a jugar fútbol o alguna cosa, ya solo pasábamos. Otra pregunta sería, ¿tuviste algún accidente cuando estabas jugando este tipo de juegos de contacto? Puede ser fútbol o algo. Sí, siempre. Me rompía la cabeza, todos nos rompimos la cabeza alguna vez jugando. Ajá. El cinturón escondido, por ejemplo, porque era mucha adrenalina, corríamos y al que les llegaba, o se golpeaban, o se caían, o se mataban, así, pero no sentíamos el golpe, me imagino, por la adrenalina en ese momento. Entonces, sí, todos nos caíamos, nos golpeábamos, pero así, no sé, aprendimos a seguir,
a pesar del dolor. Ya. La siguiente pregunta es, ¿a qué edad tuviste tu primer celular con el cual tú llamabas y te comunicabas? Yo creo que fue a los 13 más o menos. A los 13 años más o menos tuve. 13 años. Ajá. ¿A qué edad, a qué edad iniciaste abriendo tu primera red social? También más o menos a eso de los 13, 14. Sí, a los 14, 13, 14 por ahí fue. Entonces, tú empezaste a tener relaciones de amistades con tus amigos a partir de las redes sociales y dejaste de tener un poco de contacto, porque eso también se ha perdido en estas generaciones. Ya no hay el contacto de que me gusta una chica, voy y converso con ella. Ahorita más todo es por redes sociales. Entonces, creo que también Claro, pasaste tú por ese cambio. en esa época también había lo que es los chats, por ejemplo. Te metías a un chat que era internacional o nacional. Por ejemplo, yo me metía a Latin Chat. Ahí conversábamos, conocía bastante gente de México, de Argentina, así. Y chateábamos en el Live Messenger, ahí sabemos chatear. ¿Ya? ¿Cómo consideras que fue el paso de, digamos, antes también había una situación en el país, que había muchas huelgas en la niñez, bueno, en la niñez de lo que es la generación Y, habían huelgas y todo, y ahorita actualmente como que eso no se ve. ¿Tú pasaste por esas situaciones? Claro, en mi época sí, nos tocaba ir a pie, como éramos niños, a veces como protestaban los colegios, me acuerdo en Montalvo, en Montúfar, en Mejía, todos esos colegios protestaban. Lanzaban bromas lacrimógenas cuando habían huelgas y uno niño pues se asfixiaba, se escapaba de morir, ¿no? Pero así nos íbamos a pie a la escuela, regresábamos a pie porque los buses ya no circulaban por ese tema. Eso. Por eso atravesamos, ¿no? En esa época. ¿Consideras que los juegos actuales que juegan los juegos, como estos juegos en línea, están haciendo que la juventud de ahora pierda contacto Sí, entre ellos? sí, porque no sé si han visto tal vez lo que se frustran cuando pierden en un juego. No saben, me imagino, ver la realidad en la que están. No se dan cuenta de que es solo un juego. O le matan, yo que sé, como el Free Fire, estaba viendo otra vez un video, un niño que estaba jugando. Terrible, el guagua se volvió loco. Empezó a golpearle el celular, así como que, ya, o sea, se murió. Y la mamá le gritaba, cálmate, es solo un juego. Y el peladito, no, pero mamá, yo gasté, yo ni sé qué, ya va a haber este hijo de ni sé cuánto. Y así se ponía. Terrible está en esta época lo de los juegos, ya no socializan, ya no es como antes que salíamos a la calle, llevábamos a un amigo, a otro, le silbábamos a la casa o le gritábamos Juan, José, Manuel y salíamos a jugar. Pues ahora ya no es así, ahora solo se mandan un mensaje, un WhatsApp, o por último ni se mandan un mensaje, solo se conectan a jugar. Ya cambió eso totalmente, ya no son sociables más que todos los niños han perdido ese toque como acercarse a un adulto y pedirle por favor las cosas. Por ejemplo, ahora incluso hasta les da miedo acercarse a decir las cosas, son callados. He visto muchos niños retraídos, ya no es como antes que por último te preguntaba, ¿y cómo es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué hace eso? Ya se ha acabado ese tipo de curiosidades, ya no he visto ya en niños eso. O sea, no me parece que sea una época no me parece que sea un cambio bueno en ese sentido. Ahorita también con la pandemia como que esto se ha perdido un poco más el contacto. Quería preguntar a mis compañeros si tienen alguna pregunta en cuanto a la generación que representa la generación Y. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Cree usted que la fácil accesibilidad que tienen los niños ahorita al internet, a los aparatos electrónicos, tienen que ver con la mala conducta que ellos a veces saben, se dan a notar? Totalmente. Ahorita, hoy por hoy, por ejemplo, si usted le deja a un niño con una tablet y le quita, o sea, haga el intento de quitarle la tablet o el celular que le deje.
Y ahí para que vea, es terrible. Hay que tratar de educarles a los niños, simplemente como dicen, 1 hora el celular, 1 hora la tablet o 1 hora la tele. ¿Por qué? Porque los niños se frustran después de que les quitan y es terrible. Hay que lidiar con eso y no, más bien uno tiene que restringirles a los niños. Sí, sí es un cambio, digamos, una forma fea que han adoptado los niños digamos, hacer. Ujú. Estoy de acuerdo con usted. Gracias. Bien. Una pregunta. ¿Alguna vez ha tenido adicción a algún juego electrónico o no? Claro, a ver, al Tetris, cuando salió el Tetris, el gusanito ese que también no me acuerdo cómo se llama. La víbora en el La celular víbora, de ya, pero en el aparatito ese chiquito. 2001. En ese aparatito chiquito, a ese me volví adicto. De ahí vino el Nintendo, el Super Nintendo, de ahí vino el PlayStation, el Nintendo 64. Bueno, todos, El Xbox. yo creo que tuve en mi vida, podría decirse una adicción, ¿no? Me encantaban los jueguitos, pero yo también separaba, digamos, mi tiempo, porque tenía que estudiar, tenía que rendir para que me puedan comprar los juegos, o por último, para que me den permiso para ir donde la señora de la esquina que alquilaba los jueguitos, para yo poder ir allá, estar 15, 20, 30 minutos, nada más. Ya, porque a la final yo no generaba ingresos, yo solo iba y consumía por mis papás. Eso, entonces, sí, tuve esa adicción. Después ya me di cuenta y, digamos, bueno, no es como ahora que ya los niños se quedan 3, 4, 5, 6 horas y no se dieron cuenta que pasó tanto tiempo. Así es. También quería contar algo. Bueno, nosotros somos esposos y a veces, digamos, mi mamá o mi papá ven que David está jugando en el celular. Y yo les digo, tienen que entender que nosotros somos otra generación. Quizá mis papás disfrutaban de otra manera, pero mi esposo disfruta jugando, o sea, con su celular en Free Fire o no sé. No, yo no juego eso. Bueno, con los juegos que él juega. Y yo trato de entender que él no hace nada malo, sino que juega y es una generación que siempre estuvo con los jueguitos y es normal, no hace daño a nadie. Mientras él cumpla con las cosas, puede jugar una media hora, 1 hora, mientras sea controlado. Igual, tengo mi chiquito de 6 años, que es otra generación, que él sí le ayuda a los juegos, a la motricidad, él tiene su tablet y juega, pero controlado, media hora, 1 hora. Porque cuando uno le deja todo el día y usted le va a ranchar, es como que... Ajá. Ya atravesamos por eso, ya más bien le controlamos. Todo mientras sea medido no es malo, pero el exceso de redes sociales, el exceso de algo, siempre como que uno le hace mal. ¿Alguna otra pregunta para mí? Si no hay más preguntas para proseguir en honor al tiempo también. ¿Nadie más? Tiene que pasar a la siguiente generación. Para continuar con la siguiente generación, que está a cargo de la compañera Ani Melissa Abad. Buenas tardes con todos e invitados especiales. Aquí yo tengo presente a mi primita de 6 añitos. Ella pertenece a la generación alfa. Voy a hacerle las preguntas. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a utilizar las redes sociales? ¿3, 4, 5 o 6 años? 6 añitos. ¿En el lugar que vives tienes acceso a internet? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál de los medios de comunicación más utilizas? ¿El televisor, el celular o el computador? ¿Cuál es tu red social favorita? Facebook, TikTok, YouTube o Instagram. ¿Cuál? TikTok. TikTok. ¿Los videojuegos te parecen actuales buenos o malos? Bueno. ¿Sí te gustan?
¿Cuántas horas te deja utilizar el teléfono tu mamá? ¿2 horas, 3 horas o 4 horas? 4 horas. Hay que reducir esas horas. ¿Qué videojuego actualmente te gusta? ¿Candy Crush, Free Fire o Parchís le gusta? Bueno, jugar menos. Bueno, eso ha sido todo con mi invitada. Como ven, es una niña, igual son preguntas cerradas. ¿Alguna pregunta que gusten hacerle a mi invitada presente? Kiara Valentina. O sea, lo bueno es que sí hay un control en el horario para el uso de los aparatos electrónicos. Sí, lo voy a tomar en cuenta. Voy a decirle a mi tía. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos tipos de juegos en contacto has practicado o conoces con tus amigos? Digamos, jugar en el bosque, jugar a la ronda, ahorita en carnaval me imagino que jugaste carnaval con tus amigos. Ese es un juego de contacto. ¿Qué otro juego te gusta? ¿Básquet o fútbol o las Fútbol. cogidas? ¿Alguno de esos juegos has jugado? Sí. Más fuerte, dígalo. Se ha jugado eso. ¿Otra más que deseen hacerle? En el día, ¿practicas la lectura? ¿Te interesas por leer algún cuento? Sí, sí, ¿verdad? Porque igual está en proceso, está todavía en la escuelita aprendiendo recién a leer. Entonces la mamá en eso le ayuda. Hay muchos libros que como ya, o sea, a ella le gusta ver en la tablet o celular, también se los puede descargar, que son llamativos para los niños. Y esto también le facilita y le ayuda para la comprensión lectora. Exactamente, compañera. Compañeros, también para acotar algo, no sé si con la pandemia, bueno, tenemos 2 bebés en mi casa, uno de 3 años y uno de 6 años, y el de 3 años por la pandemia, eso me decía la psicóloga de la escuela, ha perdido mucho de estos juegos. Si él estuviera yendo a una escuela, estuviera sabiendo lo que es el recreo y ver otros niños y jugar a las cogidas o pero como mi chiquito tiene 3 años, casi no sale. Cuando inició la pandemia tenía 2 y yo creo que los niños han perdido eso. Yaret dice, bueno, mi primer bebé dice, mamá, ¿cuándo puedo ir a la escuela para ver amigos, para ver un profesor, para ver más gente? Porque él casi no ve con esto de la pandemia. Entonces creo que eso también está afectando a las nuevas generaciones como la generación aquí de nuestra entrevistada, porque ya están perdiendo ese contacto, ese tipo de juegos o ese tipo de socialización, que quizá las otras generaciones nunca perdieron ese contacto, siempre estuvieron con gente. Sí, exactamente. Tiene razón, compañera, pero ya sería cuestión de los padres que organicen una mañana creativa, se vayan al parque e implementen esos juegos tradicionales como son ya los niños ya como que peor se han vuelto ahorita, ya solamente quieren andar en los aparatos electrónicos. Gracias. Bueno. Claro, y más que todo recordar que, digamos, en la generación de la señora Mélida, ahí se disfrutaba no con tecnología, sino con otras cosas, con cosas tradicionales como salir al parque, ir a visitar a algún familiar, en los cumpleaños siempre eran las reuniones familiares, o sea, se disfrutaba con otras cosas, escuchando la radio, leyendo un buen libro y no pegado a un celular siempre viendo un contenido y siempre jugando. Yo creo que hay que como que un poquito rescatar lo que tenían las generaciones Como de usted hace unos años. compañero, es cierto, hoy en día la tecnología